Listo, muy bien, de todo, muy buenas noches con todos. Vamos a iniciar con la clase. Bueno, no, mil disculpas por el martes que nos tocaba a la hora asignada. Tuve un percance, ¿no? Bueno, se está reprogramando para esta hora. Vamos a empezar, eh, bueno, con la idea de no perder la clase, ¿no? Muy bien, entonces, ahora vamos a hacer un poco lo que nos falta, ¿no? Creo yo nos faltaba un poco lo que es las variables, ¿no? Y más o menos ya conocen lo que es las tendencias de medidas, la medida de tendencia central, lo que es la promedio, moda,
mediana, ¿no? Y también ya se ha avanzado también lo que es la tabla de frecuencia, ¿no? Frecuencia absoluta, relativa, acumulada, ¿no? Eso. Y veo que para, para que esto de acá pueda estar algo completo, ¿no? Falta un poco eh, lo que es la variable, ¿no? Variable cuantitativa, cualitativa. Este de acá lo que les voy a enseñar es un poquito más ya orientado a la investigación, ¿ya? Ya cuando ustedes estén ya casi terminando, ¿no? Finalizando, o, no sé, en realidad el tema que voy a abarcar digamos, desde, ya desde inicio nomás, ¿no? Porque ya esa era también una de mis ideas, ¿no? De que la investigación se debe enseñar en los primeros siglos nomás, porque y así sucesivamente van avanzando y haciendo sus tesis, ¿no? Porque, eh, eh, ¿qué pasa? Que cuando hacen ya como al último año y después el mundo de la tesis es amplio, ¿no? Entonces, y cuando uno recién eh, quiere ver todo ese tema, pues a veces se le parece un poco tedioso, ¿no? Y ahí hay algunos que captan, algunos que no captan. Es tedioso, ¿no? Ver este tema de la investigación. Entonces, eh, ahora pues voy a darles una noción, ¿no? Lo que es el tema de la parte matemática, ¿no? La matemática, ¿no? También investigación se hace bastante matemática, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? En investigación hay una lo que es cuantitativa, la otra es cualitativa, ¿no? En cuanto a la investigación cuantitativa, pues se hace uso bastante la matemática como herramienta. Entonces, en esa parte donde vamos a estudiar ahora, eh, ver, ¿no? Los tipos de variables, ¿no? Que hay en donde nos encontramos, ¿no? Todo sitio hay, ¿no? Voy a compartir una pantalla para que podamos ver el tema de población, muestra, variable de estudio, son temas de investigación, ¿no? Entonces, no hay que dejar de lado eso. Entonces, yo generosamente quiero que ustedes aprendan esa parte para que más adelante no se les haga más común, ¿no? A la hora de que puedan hacer la tesis, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? Vemos ya casi como terminando la carrera, después, al final no sabemos cómo se hace el marco teórico, el tema de la metodología o también el tema para hacer el informe de la investigación, el informe o sea, la investigación, la tesis se parte en dos, la parte teórica y la parte del informe, ¿no? Y todo ese conjunto es la investigación, o la tesis, perdón, ¿no? La primera parte es prácticamente el proyecto, ¿no? Y todo ese proyecto es teórico, ¿no? Y luego viene ya el informe, ¿no? La aplicación ya. Buenas noches, ¿no? Es la aplicación ya del proyecto, ¿no? Y todo eso es obviamente investigación, ¿no? En la primera parte, lo que es el proyecto, hay que, hay que hacer primeramente el antecedente, ¿no? Y el marco teórico, la metodología, todo eso es investigación, porque al final del cabo, antecedentes tengo que estar buscando las investigaciones similares a lo que yo voy a investigar, todo eso, ¿no? Entonces, en la segunda parte ya es la aplicación de esa teoría, ¿no? Y esa aplicación justamente, ese informe que se va a presentar justamente si es que uno quiere hacer investigación cuantitativa, pues, ¿no? Ya, entonces, de hecho, ¿no? En campo de la educación es bastante común hacer investigación cuantitativa, ¿no?
pero no está de más, ¿no? Lo que es la investigación cualitativa, todo, también es la mixta también. Entonces, ya con el profesor a cargo más adelante, seguramente les va a hablar de esos temas que son bastante necesarios. Entonces, pero ahora yo lo que les voy a comentar es, bueno, vamos a estudiar lo que es eh, la parte matemática que interviene, ¿no? En la investigación, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, también vamos a ver un poco lo que es los tipos de gráficos, ¿no? Tipos de gráficos, histogramas, todo eso, ¿ya? Y hay bastantes de programas, ¿no? Normalmente se utiliza en investigación lo que es el SPSS, ¿no? Y ahí puedes hacer tu gráfico, todo eso. Y hay momentos que les hablen de eso, de esos temas, y poquito a poquito van haciendo, van avanzando, como que dice, ¿no? A paso eh, van avanzando, pero a paso firme, ¿no? Van avanzando poquito a poquito, ¿no? Pero ya van construyendo su tesis. Y no van hasta la última hora y, ¿no? Queriendo cómo hacer, porque normalmente algunos ya mandan a hacer, ¿no? Mandan a hacer y ¿cuál es el problema? El problema es no cómo defender la tesis. Ese es el problema. Ahí es donde los jurados se dan cuenta, ¿no? Cuando se supone que la tesis hace uno, ¿no? Entonces sabe todo lo que ha hecho. Ya, entonces, cuando ya uno sustenta, los jurados se dan cuenta cuando hay deficiencia en la defensa de la tesis. ¿Ya? Muy bien. Entonces, voy a compartir un videito sobre este temita para que se pueda entender, ¿no? ¿No? A ver, vamos a compartir esto de acá, ¿ya? Tipos de variables, ¿ya? Tipos de variables. Tipos de variables. Como podemos observar aquí, en este contexto donde es igualito a la matemática, ¿no? La matemática está en todo sitio, ¿no? En todo lo que nosotros podamos observar eh, podemos hacer un análisis matemático, ¿no? Es igualito en las variables, pero esas características se están en estas agrupaciones, ¿no? Bien son cualitativas o bien son cuantitativas. Y si se trata de cualitativas, pues están o bien son nominales o bien son ordinales, ¿no? Si están dentro de las cuantitativas, o bien son discretas o bien son continuas. Nada más, ¿no? Y las variables con nosotros eh, el tema que nosotros ustedes van a investigar, son en función a las variables. Uh, digamos que tenga dos variables y esas variables van a ser, o bien van a ser cualitativas o cuantitativas, ¿no? Por eso esto de acá, obviamente, si es cuantitativa, pues de hecho van a utilizar matemática al 50% de la investigación. Si es cualitativa, ahí sí no lo van a usar. Pero cualitativo es más análisis, más reflexión, es un poco teórico, no se utiliza mucho la matemática, o sea, como herramienta. Es, es otro tipo de investigación. Este de acá es como, por ejemplo, hay que notarlo así, ¿no? Para que ustedes, en una investigación, hay tres casos nada más. O bien es cuantitativa, cualitativa o se mezclan las dos. Pues eso se le llama investigación mixta, ¿ya? Ahora, la cualitativa quiero que lo vean como si fuera lenguaje o comunicación. Es pura letra, ¿sí? Me dejo entender, es pura letra, ¿no? El, el tema de los hiatos, el ditongo, ¿no? Cuando hay que leer un texto, hay que analizar, es letras, letras y letras, y es análisis y reflexión y poder sacar conclusiones, ¿cierto? ¿No?
En tema de la comunicación, igualito, ¿no? El receptor, emisor, son canal, ¿no? Referentes, son, no tienen nada que ver números, ¿cierto? Entonces, eso, quiero que lo vean esta variable cualitativa como si fuera el lenguaje, ¿ya? Que no va a intervenir en la matemática o los números, pero esta cuantitativa quiero que lo vean como si fuera matemática, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque en esta cuantitativa sí se va a usar bastante lo que es la matemática, ¿no? Bastante, es prácticamente matemática. Otra forma para verlo, para poder distinguir, es cualitativas, de cualidades, cualidades. Quiero que lo vean de esa forma. Cualitativas, cualidades, ¿no? Puede ser nominal, ¿no? Cualidades, características, ¿no? Cuantitativas, de cuantificar. Quiero que lo vean eso, ¿ya? Preste bastante atención en estas cositas porque una vez cuando hagan su investigación, y no todos hemos pasado, como quien dice siempre, ¿no? A veces uno tiene que pagar derecho de piso, así es. Cuando empieza la investigación, a veces se les va, cuando quieren leer algo, van a ver y es a veces uno se hace heredero en esa parte, ¿ya? Y todo como ustedes están en el primer siglo y bien, ¿no? Bien, ya los profesores tienen que hablar estos temas, que es, este, son, es natural para un profesional. Ustedes al final y al cabo van a ser profesionales y estos temas tienen que utilizar o van a tener que hacer. Hoy en día, siendo docentes, siendo profesores, tenemos que tener bien claro que la formación ya debe ser en base a investigación, ¿no? Del análisis, de reflexión. No es simplemente, ¿no?, que los alumnos nosotros podamos dejar tarea y los alumnos puedan hacer, ¿no?, para cumplir, ¿no? Es un tema de propósito también, ¿ya? Y ahora, en la variable cualitativa existen en este caso, dos tipos, ¿no? Nominales, ordinales, ¿correcto? Y en el tema de cuantitativas, discretas y continuas. Esto de acá, esto va a ser así, ¿no? Una de las cosas que quiero que ustedes aprendan, y en la estadística también pasa eso, que en matemática 1 más 1 es 2. Aquí, en Lima, en provincia, en Japón, en Estados Unidos, en China, donde vayas, va a ser 2. Así que, si lo toman la foto, esto va a ser así. Cualquier profesor te va a decir de esta forma, ¿ya? Entonces, eso es lo bueno también. La matemática que no cambia. Uno puede leer bien y ya, con eso basta, ¿no? Pero en comunicación no es así, ¿no? Porque un texto depende de uno cómo lo ve. Lee un texto, por ejemplo, y lo lee, lo analiza y la conclusión no va a ser lo mismo que el otro. Son diferentes, ¿no? Y entonces, eh, muy bien, vamos a ver cómo lo explica acá y después vamos a comentar, ¿ya? Tipos de variables. A ver, vamos a ver esto de acá, volumen. Volumen. Ya está en todo, ya. Si quieren pueden buscar en YouTube también para que se pueda reforzar más adelante. ¿Ya? Esto está en YouTube, ¿no? Como en YouTube hay bastante para poder aprender, ¿ya? En esta ocasión vamos a conocer la clasificación de las variables. Pero primero vamos a ver qué es una variable. Vamos a decir que una variable es una característica de un conjunto de individuos. Estos individuos pueden ser personas, animales, empresas, cosas u objetos. Veamos algunos ejemplos. Tenemos que para una persona, una variable puede ser la edad, puede ser la estatura, o el peso, o el color de ojos, o la escolaridad. Una persona tiene infinidad de variables. Para una empresa, tenemos que variables pueden ser el sector al que pertenece, el tamaño de la empresa, el número de empleados que tiene, el nivel de producción o el volumen de ventas. Vemos también que una empresa entonces
tiene diferentes características. Cada una de estas características es una variable. Ahora veamos por qué se denomina variable. Veamos esto con un ejemplo. Supongamos que realizamos una encuesta a un conjunto de personas y le preguntamos sobre su nivel de estudio. Cada una de estas personas nos dará una respuesta diferente. Supongamos que esta persona nos responde que tiene nivel secundaria, esta persona tiene nivel de bachiller y esta persona tiene nivel de licenciatura. Como vemos, el nivel de estudios varía o cambia de persona en persona y es por eso que se denomina variable, aunque se puede dar el caso de que una, dos o más personas puedan coincidir en el nivel de estudios que tengan, pero en general, cuando se encuestan a muchas personas, lo más seguro es que haya una variación en el nivel de estudios. Ahora veamos cuántos tipos de variables hay. Para propósitos de este curso, vamos a distinguir dos tipos de variables. Tenemos las variables cuantitativas y tenemos a las variables cualitativas. Las variables cuantitativas son aquellas que asignan un valor numérico y que miden alguna característica del individuo. Las variables cualitativas son aquellas que agrupan a los individuos en categorías. Veamos algunos ejemplos. Para las variables cuantitativas tenemos la edad, la estatura, el salario, el número de hijos, las unidades producidas y el volumen de ventas. Observemos que cada una de estas variables se miden en cantidades, es decir, en números. Como ejemplo de variables cualitativas tenemos sexo, la raza, el color de ojos, la escolaridad, la calidad en el servicio y el sector al que pertenece la empresa. Como habíamos dicho previamente, una variable cualitativa clasifica a los individuos en categorías. Si tomamos el ejemplo de la variable sexo, vemos que el sexo clasifica a los individuos en dos categorías. Por un lado tenemos femenino y por el otro lado tenemos masculino. Lo mismo podemos decir con respecto al sector que pertenece a una empresa. Esto se puede clasificar, por ejemplo, en sector primario, sector secundario y sector terciario. Es decir, cada una de las empresas pertenecerá a uno de estos sectores. A su vez, las variables cuantitativas se clasifican en dos tipos. Tenemos las variables continuas y tenemos las variables discretas. En su momento definiremos cada uno de estos dos tipos de variables. Por el lado de las variables cualitativas tenemos a las variables nominales y tenemos a las variables ordinales. Veamos un poco más sobre la clasificación de las variables cualitativas. Como ya hemos visto, las variables cualitativas clasifican dos tipos, variables nominales y variables ordinales. Ahora veamos algunos ejemplos. En el caso de las variables nominales, tenemos a la variable sexo y tenemos a la variable color de ojos. Para el caso de las variables ordinales, tenemos escolaridad y tenemos calidad en el servicio. ¿Cuál es la diferencia entre las variables nominales y ordinales? Observemos que en el caso de las nominales no importa el orden en que se coloquen las categorías. Por ejemplo, hemos puesto en primer lugar femenino y en segundo lugar masculino, pero también pudimos haber puesto en primer lugar masculino y en segundo lugar femenino. Es decir, que si alteramos el orden en que se colocan las categorías, esto no modifica a la variable. También sucede lo mismo en el caso del color de ojos. El orden en que aparezcan los colores es irrelevante para la variable. En el caso de las variables ordinales, sí que es importante poner un orden a las categorías. En el caso de la variable escolaridad, estamos poniendo en primer lugar el nivel más bajo y en el último lugar el nivel más alto. De tal manera que a medida que vamos subiendo de nivel, también vamos subiendo de nivel de estudios. En este caso, tenemos en primer lugar primaria, en segundo lugar secundaria, en tercer lugar medio superior, en cuarto superior y en quinto nivel posgrado. Vemos que en este caso sí es importante el orden en que aparecen las categorías. Ustedes pueden observar que si alteramos el orden en que aparecen las categorías de escolaridad, pues pierde sentido la variable.
También ocurre lo mismo en el caso de calidad en el servicio. En este caso, tenemos en primer lugar excelente, en segundo bueno, en tercero regular y en cuarto malo. Aquí podemos observar que a medida que pasamos de nivel, la calidad en el servicio va disminuyendo. En tal sentido, es importante que mantengamos el orden en que aparecen cada una de estas categorías. Es por esto que debemos diferenciar entre variables ordinales y variables nominales. Es importante que mantengamos esta diferencia, ya que el tratamiento que hagamos con cada uno de estos tipos de variables será distinto. Algo que es importante mencionar es que para las variables cuantitativas vamos a obtener algo que vamos a denominar como resumen numérico. Es decir, que para este tipo de variables vamos a obtener mediciones como la media, la mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar, entre otras. En cambio, no podemos obtener un resumen numérico para las variables cualitativas. Para este tipo de variables vamos a utilizar otros instrumentos como las tablas de contingencia o las tablas de frecuencia bidimensionales. Muy bien, a ver, enseguida voy a presentar mi PPT para poder complementar este aprendizaje, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, muy bien. El estudio de la estadística es de carácter indispensable, ¿no? Para cualquier profesional debido a que es una herramienta que le será de gran utilidad para la toma de decisión. ¿Ve? Sobre todo, ¿no? Para los investigadores, ¿no? Porque como vuelvo a decir, en el tema de la, si es que uno hace una investigación cuantitativa, es necesario, es indispensable el tema de la estadística, ¿ya? Es indispensable. Como bien dice acá, ¿no? El estudio de la estadística es de carácter indispensable para cualquier profesional, ¿ya? Debido a que es una herramienta que, les será de gran utilidad para la toma de decisión. Los datos más antiguos que se conocen son los censos chinos, ¿no? Ordenados por el emperador Tao antes del año 2200 antes de Cristo. Bueno, obviamente, bueno, si nos remontamos en años
ya antes de nuestra era, pues podemos ver que antiguamente hacían conteo en las piedras, ¿no? Cuántos elefantes han, han cazado, ¿no? Para poder alimentarse, ¿no? Y entre otros, ¿no? Bueno, ellos hacían su matemática, ¿no? O el conteo, ¿no? El conteo hacían en las piedras y y su representación numérica era distinta, ¿no? Entonces, y no es novedad esto, no es de ahora, ¿no? No es, es de antiguo, ¿no? Muy bien, vamos a seguir ya, solamente un conocimiento previo, ¿no? Un conocimiento previo que la estadística es indispensable para no, para un profesional, es indispensable, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre va a ser, eh, por ejemplo, en los colegios, para poder hacer, a ver, eh, el tema para sacar el promedio en las notas, para hacer algún informe estadístico, ¿no? Informe académico, ¿no? ¿Cuántos están ahora, según el Ministerio de Educación, que se está viendo el tema de competencias, cuántos están en logro destacado, cuántos llegaron al logro esperado, cuántos están en proceso, cuántos están en inicio, ¿no? Para poder saber eso, eh, al término del bimestre tenemos que presentar ese informe para tener, para saber el, el producto, ¿no? De todo un bimestre, digamos, ¿no? Y para poder nosotros mismos eh, ver la forma como podemos desarrollar, ¿no? Si es que hay más en inicio o de repente en proceso, ¿no? Y pues esto no es novedad, ¿no? Ya esto ya se hacía hace años, ¿ya? Nada más para un comentario, para tener presente. Muy bien, en relación al aprendizaje esperado, pues hay que tener lo que es relación a los problemas reconociendo las variables estadísticas, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Reconocer las variables estadísticas. Aplica y distribuye las frecuencias en un cuadro estadístico, ¿no? Lo que habíamos hecho anteriormente, la frecuencia absoluta, acumulada, la frecuencia relativa, su acumulada, también el porcentaje, ¿no? Todo eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver un poco de la definición, no está de más, conceptos básicos, etapas del estudio estadístico, ¿ya? Bueno, como ya estamos haciendo esto de acá es nuestro, creo, nuestro último ya clase de estadística, no está de más decirlo, pero después ya vamos a ver un poco de probabilidad, análisis combinatorio, ¿ya? Solamente esto yo quería mencionarle para que tengan alguna idea ya para posterior que lo que va a suscitar, ¿no? Lo común es que hacen investigación cuantitativa, pero yo desde ya en cuanto yo quisiera que hagan investigación cualitativa, ya porque investigación cuantitativa es común y siempre, por ejemplo, del 100% han hecho 80%, estoy hablando en estadística, ¿ves? El 80% se han echado por el lado de investigación cuantitativa. Pocos hacen investigación cualitativa. Eso tomanlo de referencia y posteriormente ya, ahora se está más viendo lo que es investigación cualitativa. ¿Ya? Entonces, mi sugerencia, ¿no? Desde ya les diría que se enfoque más en investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque es más análisis, es más reflexión, ¿no? Y justamente no se hace investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque no ha habido personas que desde pequeño se han metido bastante a la lectura. Poco hacen el análisis, poco hacen la reflexión por ese lado, ¿no? Y bueno, se, se echan más por el lado
del tema de investigación cuantitativa. ¿Por qué? Porque es como una calculadora prácticamente, ¿no? Haces tu marco teórico y ya después el informe simplemente si haces un riguroso investigación cuantitativa, es simplemente hay que cumplir pasos nada más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si cumples a pie de la letra esos pasos, te sale bien. Pero investigación cualitativa no es así. Investigación cualitativa puede variar. Es independiente. Depende, ¿no? Investigación cuantitativa es para una gran, para una población inmensa, ¿no? Investigación cualitativa solamente, pues, hasta de un niño puede ser una investigación cualitativa, hasta de un profesor, ¿no? Hasta de un objeto puedes hacer una investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque una persona, por ejemplo, puede tener muchos atributos, variables, ¿no? ¿Por qué no aprende, por ejemplo? Y puedes hacer un seguimiento de 15 días o un mes. ¿Cuáles, cuáles han sido su procedimiento, su inicio y su final? Esa es tu conclusión. Pues puede intervenir, por ejemplo, su familia, puede intervenir digamos, sus aprendizajes previos, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso de ahí, esa es investigación cualitativa, porque no aprende, ¿no? De esas cosas. Ya, entonces, yo les estoy enseñando esa parte para que puedan tener presente, sobre todo, ¿ya? ¿Qué es la estadística? Es la ciencia. La estadística es una ciencia. ¿De qué? De recolectar, ¿no? Hay que recolectar. ¿Qué vamos a recolectar? Datos. ¿Qué vamos a describir? Datos. Vamos a organizar datos, vamos a analizar datos y vamos a interpretar datos. Hasta ahí llega la investigación. Claro, la investigación cuantitativa hasta llega, hasta interpretar nada más. Pero investigación cualitativa es pura idea nada más, ¿no? Pones el título ya, idea, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Describes, y eso es prácticamente. Y obtener conclusiones, ¿no? Recuerden que es la estadística, es la ciencia de recolectar datos, describir datos, organizar, puedes organizar, ¿no? Como les decía, por mediante tabla de frecuencia, analizar, hay que analizarlo, hay, también puedes utilizar el Excel o también hay otros paquetes estadísticos, ¿no? Recolectar, haces, por ejemplo, puedes recolectar mediante técnicas de recolección de datos. No sé si hay un tema eso poco a poco lo van a estudiar, pues, ¿no? Recolectar datos, por ejemplo, mediante encuestas, censos, ¿no? Varias formas para poder recolectar. Técnica de recolección de datos, describir datos. Esos datos, una vez que yo ya los tengo, ¿cómo lo voy a describir, no? ¿Cómo lo voy a procesar? Ahora, organizar en el Word, ¿cómo lo voy a organizar, no? O de repente hay otra forma, ¿no? Analizar, ¿cómo lo voy a analizar eso? El análisis ya viene del uso del Excel, o si no es eh, más común, lo más común era Excel, ¿no? Pero ahora ya es el SPS, hay otros paquetes estadísticos como es el Minitab. Ahora hay que interpretar, esa interpretación ya es de uno. También ahora hay, ya, ya hasta eso, ya se nos está facilitando, ¿no? Lo que es la inteligencia artificial. Ahí lo pueden interpretar normal. Y finalmente hay que obtener conclusiones. También lo puede ser la inteligencia artificial, ¿no? La tecnología ya nos está proporcionando esos. Eh, Uno puede decir, ¿no? Que la inteligencia artificial no nos va a hacer todo. No es tan fácil. La idea es poder tener los prompts adecuados, ¿no? Porque si no, no nos va a salir lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, eh, igual, inteligencia artificial igual hay que trabajar, ¿no? Entonces, claro que nos va a proporcionar algo, pero para que me proporcione algo que yo quiero que me proporcione, tengo que tener los prompts bien establecidos para que me salga. Y para eso tengo que pensar, obviamente. ¿Ya? Entonces, ahora, esto de acá para transformarlo en información para la toma
más eficiente de decisiones, ¿no? En investigación, esa es la clave, la eficiencia de decisiones, eso es la clave. Porque los jurados siempre califican eso, ¿no? ¿Cuál es la descripción, la conclusión, la, eh, las reflexiones, todo eso? Número dos, tenemos conceptos básicos, ¿no? En investigación hay población, muestra, ¿no? Conjunto de alumnos de primer ciclo de Néstor Rockefeller, por ejemplo. Por ejemplo, ahorita estamos ¿cuánto? 54, ¿no? Esa es la población, ¿no? Conjunto de alumnos de, bueno, hay grupos, ¿no? El primer grupo puede ser la muestra, por ejemplo. La muestra es una parte de la población, así como podemos observar en la gráfica. La población es el todo, ¿no? Si yo solamente quiero estudiar en el primer siglo nada más, entonces eso sería mi población, ¿no? Y mi muestra solamente sería, pues, digamos, el grupo uno o si tengo posibilidad de estudiar grupo 2 pues también. Entonces, y solamente mi estudio va a ser en grupo, en la muestra nada más. Ahí es donde voy a aplicar mi instrumento, ¿no? Lo que voy a hacer, mi encuesta, por ejemplo. Y es de esa encuesta lo que me va a arrojar, yo es lo que al final voy a generalizar. De eso se trata la investigación. Eh, claro, ¿no? De eso se trata la investigación cuantitativa. Es deductivo. O sea, va de lo particular y lo generaliza. Mientras la investigación cualitativa es inductivo, ¿no? Entonces, hasta como vuelvo a decir, no puedes estudiar hasta de un alumno nada más, ¿no? Variables. Ahí está, tenemos las variables. Ahora vamos a ver el tema de variables. Recuerda, los conceptos básicos son la población. La población es el general, lo que se quiere estudiar. La muestra es una parte, ¿no? Una parte de la población. ¿Ya? Variables, ahí tenemos variables, ¿no? Variables cuantitativas, variables cualitativas. Variables cuantitativas. No una cosa, no piense que estoy haciendo investigación. Ojo, ¿ah? Esto es netamente estadístico. En un curso de estadística para la investigación les va a enseñar esto. Esto de acá les va a enseñar. Y por eso es estadístico. Estamos finalizando el tema de estadística con este tema porque quiero que ustedes tengan presente estos temas para que puedan ya tener una idea y cuando el profesor les diga tienen que buscar un tema de investigación a la cual ustedes van a hacer su investigación, entonces ya van a tener bien claro ya cuál es, ¿por qué? Porque un tema o un tema es lo que vas a investigar, pues el título es obviamente tiene que presentar, ¿no? El profesor lo que te va a pedir. Ese título va a estar conformado por las variables. Puede ser variable cuantitativa, cualitativa, ahí te va a ser puede ser, o va a ser discreta, continua, variable cualitativa ordinal, nominal, ¿no? Entonces, obviamente, como ya usted ya tiene presente, entonces ya no va a estar en el aire, ¿no? Al menos cuando te va a decir, tienes que, para la siguiente sesión me vas a presentar un tema de investigación, entonces lo que tú vas a hacer es, bueno, yo ya sé que ya no es tan fácil, entonces voy a buscar cuáles son las variables, por ejemplo, para empezar, ¿no? Si mi tema va a estar en función de la variable cuantitativa, cualitativa o ambos lo voy a hacer, ¿no? ¿Ya? Entonces, es netamente estadístico esto. Muy bien, entonces en las variables cuantitativas tenemos las numéricas, en las variables cualitativas tenemos no numéricas. No son numéricas, son categóricas. ¿Ya? Son características, ¿no? Características del objeto de estudio, ¿ya? Las variables cuantitativas son numéricas. En variable cuantitativa podemos observar lo que es discreta y continua, ¿no? Voy a empezar por esta parte que es más fácil, ¿no? Más, digamos, para poder interiorizar, ¿ya? Variable cualitativa es no numérico, ¿no? Es ordinal nominal, ¿ya? En nominal, como en el video, se puede observar
no tienen un orden predeterminado. Por ejemplo, el sexo, la ocupación, ¿no? Sexo puede ser, quiere estudiar un estudiante, o bien es hombre o bien es mujer, y no depende del orden, ¿no? ¿Ya? La ocupación puede ser ama de casa, puede ser un abogado, puede ser un médico, eh, puede ser, ¿no? Un docente, puede ser también eh, bombero, ¿no? Diferentes ocupaciones. La pregunta es, ¿tiene que ver el orden? No tiene que ver el orden. Es simplemente una característica nada más, ¿no? Ya nada más, el nominal no tiene un orden predeterminado, ¿correcto? Muy bien. Ahora vamos al ordinal, su mismo nombre dice, ordinal. Pues variable cualitativa, los tipos son ordinal o nominal. Nominal no tiene nada que ver con el orden. Ordinal, eso sí, ¿correcto? Ahorita voy a ver. Ya, el ordinal tiene un orden predeterminado. Entonces, nivel de educación, ¿no? Por ejemplo, uno es un estudiante va a estar en un nivel, no puede estar en nivel primario ni en nivel secundario, va a estar en un nivel, pero yo voy a tener un rango, ¿sí? Nivel primario, nivel media, que secundaria y superior hasta posgrado, ¿no? Entonces, desde ese rango va a estar en uno de esos. Puede estar en primaria, ¿no? Qué sé yo. Estrato sociocultural, ¿no? Bueno, eso no es común conversar eso, ¿no? Es un poco, creo yo, un poco tedioso conversar, ¿ya? Pero la idea es, no podemos decir, eh, a ver, claro, ahí está. Isabel me dice, inicial, primaria, secundaria, superior, maestría, muy bien. Muy bien, eso es son el nivel de educación. Muy bien, inicial, primaria, secundaria, superior, maestría de claro, ese es el orden, ¿no? Entonces, yo creo que con eso queda más que claro, ¿ya? Recuerden, variable cualitativa es ordinal o nominal. Nominal no tiene nada que ver con el orden, ordinal sí, ¿ya? El grado de instrucción, ¿no? Como que podemos decir. Ahora, variable cuantitativa, ahí sí el número al toque nomás. Número. Cuantitativa, número, ¿ya? Cualitativa, letra, ya creo que lo vean de esa forma. ¿Ya? Cualitativa, cualidades, letra, porque no tiene nada que ver con los números, ya nada que ver con los números. Variable cuantitativa, números, ahí sí son los números. Tenemos dos, discreta y continua, ¿ya? Claro, el sexo, dice Ana Isabel, dice sexo femenino, masculino, ¿no? En el tema del nominal, no tiene que haber nada de orden, ¿ya? Variable cuantitativa, discreta, continua. En discreta no dice, a ver, ya. En discreta, ¿qué tenemos? Toma solo ciertos valores, proceso de contar, número de hermanos, número de alumnos. Voy a leer de aquí y después lo voy a explicar, ¿ya? Continua puede tomar cualquier valor en un intervalo dado, proceso de medición, estatura, peso, ¿ya? A ver, en discreta, ¿qué es discreta? Es contar nada más lo que uno observa. Número de hermanos. Mi familia, yo, por ejemplo, yo que tengo hermanos, no va a ser igual que de usted, ¿no? O puede ser igual también, pero siempre va a variar, ¿no? Por eso es variable. Pero discreta, yo puedo tener este, cinco hermanos, usted puede tener tres hermanos, otro puede tener ocho hermanos, cinco hermanos, algunos pueden tener, qué sé yo, 10 hermanos, ¿no?
así sucesivamente, ¿ya? Número es simplemente contar a vista, puede ser, a la vista, ¿no? Número de alumnos, número de alumnos, ¿no? No tiene nada que ver con medir, no agarro un instrumento, nada, simplemente es contar a la vista nada más. Número de libros, número de alumnos, número de ovejas, número de vacas, es simplemente contar. Pero yo en ningún momento dije que va a ser este 2.2, que eso de ahí ya va a estar dentro de la variable cuantitativa continua. Vamos a ver. Puede tomar cualquier valor en un intervalo dado. Proceso de medición, acá sí se mide. Estatura, yo no voy a decir fijamente, ahí mide 1 metro, 2 metros. Tengo que utilizar un instrumento. ¿Me dejo entender? Tengo que. Cuantitativa discreta puede ser número de hijos. Muy bien, claro, número de hijos. Usted no va a tener 2,5 de hijos, ¿o sí? No va a tener. Es algo preciso. La discreta es algo preciso. Es 2, es 2, es 3, es 3, es 5, es 5. Pero en continua sí admite esos decimales. Por ejemplo, por ejemplo, aquí dice, ¿no? Puede tomar cualquier valor en un intervalo dado proceso de medición. Y si yo utilizo mi herramienta, que es el metro, normalmente se le conoce, o la wincha, entonces me va a dar, digamos, 5,5, 5,6. Admite coma decimal, el peso igual, ¿no? ¿Se dan cuenta o no? En discreta es algo preciso. Tengo 10 alumnos y punto. No tengo 10 alumnos y medio. No tengo, a ver, tengo número de hijos. No tengo 2,2 y medio de hijos. No tengo así. Es discreto. O tengo 2 hijos, o tengo 3 hijos, o tengo 4 hijos, o tengo 5 hermanos, o tengo 6 hermanos, o tengo 10 libros, o tengo este 20 alumnos. Es preciso, es simplemente proceso de contar, como dice acá. ¿Ya? Es algo preciso. Pero en continua admite ya esos decimales. Claro, ajá. En continua estatura no es preciso. Tiene, admite, puede ser 1, um, algunos miden 1,3, ¿no? Peso igualito. Tiene que ver con los decimales, pero en bicicleta no. ¿Ya? Muy bien, a ver, espero que se haya quedado claro. ¿Ya? Ajá, ahí está. Ah, muy bien, Isabel, me dice. Estatura 1,50. Ahí está. Eso es lo que yo quería ver, que se den cuenta. En, Isabel me dice, estatura 1,57. Pero en discret es continua, dice, correcto, es continua, porque admite coma decimal. Pero en discreta no admite eso, simplemente es lo que uno observa, no utiliza instrumento, porque para poder decir la estructura es 1,57, no vamos a decir, no somos, no vamos a observar con exactitud, pues, ¿no? No vamos a observar. Necesitamos de un instrumento para la estatura de la wincha, por ejemplo, para el peso, no sé, nuestra balanza, qué sé yo, ¿no? Para el, en cuanto a la discreta, no, pues, ¿no? Simplemente es observar nada más. Es proceso de contar. 20 alumnos, listo, quedó. Pero en continua, no.
Ajá, ahí tiene que ver números. En continua, en discreta, si queremos ver algo matemático, en discreta son números naturales positivos nada más. Pero en continua ya es números enteros ya. Ya admite décimas. Eh, sí, ya, a ver, vamos a seguir ya, para no... Igual esta diapositiva la voy a mandar y ahí van a estudiar. Ahí van a repasar, ¿ya? Ahora, ya sabemos más o menos la población muestra, las variables y todo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer un tema de etapas del estudio estadístico? Recopilación de datos. Ya hay que recopilar, como les había comentado, ¿no? Hay que recopilar datos. ¿Cómo lo recopilamos los datos? Eso se llama recolección de datos. Es un curso en sí. Este tema de investigación es un inmenso. Primero lo que es esto de acá es la segunda parte, los estoy enseñando. Cómo poder presentar nuestro informe de investigación. Etapas de estudio, por ejemplo, ya uno ya tiene teóricamente ya tiene su instrumento de investigación. Perdón. Eh, bueno, su encuesta, por ejemplo, ¿no? Ya tiene ya eso se le llama eh, el cuestionario, pues, ¿no? Para hacer aplicar, así como yo les he mandado, para que puedan rellenar eso, ¿no? Es el instrumento, se llama. El instrumento de recolección de datos, se llama eso, ¿no? Entonces, una vez que ya tiene eso, hasta ahí todo es teoría, antes de eso es toda teoría. Después de una vez que ya tengas tu instrumento de recolección de datos, ya cuando vas al campo a aplicar, ya desde ahí se convierte pura matemática. ¿Por qué? Porque recopilación de datos, ¿cómo recopilas? Hay bastantes técnicas. Censo, encuesta, entrevista va para la investigación cualitativa porque vas a recolectar, vas a estar al tanto, ¿no? Describiendo lo que me va a decir, entrevista, hay bastante, pero para investigación cualitativa lo que se necesita es censo o encuesta. Organización de datos, ejemplo, las edades de un grupo de 20 personas, ahí está, ¿no? Las edades de 20 personas, 12, 13. En este caso tenemos muestra 20 personas, claro, 20, ¿no? 20 personas. Esto de acá puede ser dentro dentro de este primer siglo, ¿no? Pero de repente se haya tomado una parte nada más, ¿ya? Ahora, alcance, rango, intervalo de clase, número de intervalo de clase. A ver, alcance es desde 12 a 42. Aquí ya está ordenado. 12, 13, 15, 16, 20, 22. Está ordenado ya, ¿no? El rango es el mayor, en este caso 42, menos el menor, que es 12, sería 30, ¿ya? Intervalo de clase, el valor mínimo, valor máximo. Ya, ese sería, en este caso, el valor mínimo es 12, valor máximo es 42, ¿no? Número de intervalo de clase, depende de la aplicación que tiene el estudio de los datos, ¿no? Bueno, esto de acá no vamos a complicar más, ¿ya? No les voy a confundir más, simplemente nos vamos a ver el tema de anterior en lo que es variable. Esto de acá lo van a avanzar más en el tema de estadística para la investigación. Yo me imagino que, bueno, para hacer la tesis siempre obviamente se necesita un antes, ¿no? Primero, fundamentos de la investigación, ¿no? Para poder hacer su tesis. Ahí les va a enseñar, por ejemplo, lo que es el antecedentes, descripción del problema. Una investigación, ¿dónde parte? De la observación. Toda investigación es observación nada más. Normalmente a veces uno
ya quiere, el profesor le dice, tienes que presentar mañana un tema. Pues uno, a ver, analiza qué cosa yo puedo hacer y lo lleva al profesor, no, esto quiero investigar. No es así. Antes se hacía así, ¿no? ¿Por qué? Porque no se manejaba teoría, pues. Ahora, toda investigación es producto de un problema. En el colegio tengo, en el colegio donde ustedes laboran, tengo un problema de déficit de atención o problemas de aprendizaje. Tengo un problema, yo inmediatamente voy a investigar por qué y tengo que dar una solución a eso. De eso se trata la investigación. La investigación no es algo ficticio. La investigación no es algo que yo voy a hacer un tema, el profesor me va a decir, tienes que traer un tema, entonces yo voy a pensar, ¿de qué puedo hacer mi investigación? No, no es así. Ya, listo, no se preocupen. A ver, no es así la investigación. Hoy en día hay que cambiar esa mentalidad de toda investigación es producto de un problema. Yo tengo un problema en labor de estudio, yo tengo un problema un problema en mi labor en mi trabajo. Yo investigo el porqué de todo eso, ¿no? De ese problema. Eso es investigación. Investigación es dar soluciones. Investigación no es simplemente hacer investigación porque todo el mundo para poder graduar, para poder sacar el grado o el título, hacen investigación, no es para eso. No es para eso. Es por eso siempre yo digo, un docente tiene que investigar. Un profesor, un docente sobre todo, nosotros tenemos que hacer a diario investigación, a diario tenemos que, es más, hay modelos, ¿no? Y debe estar basado en investigación, enseñanza, aprendizaje basado en investigación debe ser. ¿Por qué? Porque hay niños, hay diferentes niños y diferentes características, ¿no? Y uno tiene que estar solucionando a diario. Entonces, eso es la investigación, ¿ya? Muy bien, ya más adelante, esto de acá, en estadística, para la investigación les va a enseñar todo esto, ¿ya? Presentación tabular, ¿no? En estadística se va a hacer esto, pues, ¿no? Una vez que nosotros tenemos nuestro instrumento, ¿no? Ya es teórico, después ya parte de práctica ya vamos a aplicarlo, vamos a ir al campo, vamos a hacer la encuesta, ¿no? Y una vez que nosotros ya tenemos el instrumento todo llenado, todo aplicado, entonces lo vamos a llevar al Word. El Word lo vamos a hacer de esta forma, vamos a tabular, ¿no? Es de la tabla de distribución, ya saben, por eso de acá es la marca de clase, ¿no? Esta es la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, ¿ya? Entonces, aquí está, ¿no? X sub I, marca de clase, frecuencia absoluta simple, frecuencia absoluta acumulada, todo eso, ¿ya? Eso de que ya hemos hecho, pues, ¿no? La semana pasada. A ver. Y esto de acá es, en investigación hay dos partes. En la parte del informe, si uno hace la investigación cualitativa y en la investigación, en la parte de informe, hay dos partes. Investigación descriptiva y la eh, infor, eh, estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva, esto es todo lo que estamos haciendo ahorita. La estadística inferencial ya es el siguiente paso donde ya van a realizar netamente lo que vamos a hacer la semana que viene, algo de probabilidad. Vamos a inferir, ¿ya? Ahora, representación de gráficas. Todo esto de aquí se hace, pues, ¿no? En la primera parte, lo que es tratamiento estadístico, ¿no?
la estadística descriptiva, toda esta parte, ¿no? Lo que es la organización, presentación, organización, análisis, ¿no? Representación gráfica también se hace, ¿no? Ejemplo, ¿no? A gráfico de barras. Esta es mi tabla por número de hermanos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Número de alumnos: 3, 9, 13, 2, 1, 30. Esto de acá es gráfico de barras. Número de alumnos, acá está, y número de hermanos está acá. 0, 0, ningún hermano tiene alumno, ¿no? Acá también un alumno, un hermano tiene, a ver, acá en realidad es para poder representar, ¿no? No tiene nada que ver con la descripción. Más adelante esto se va a allá. Ya, histogramas ahora, ¿no? Esto de acá es gráfico de barras, recuerden, estos son gráficos de barras, esos son histogramas, diagrama circular también. Recuerden que esta es la primera parte de lo que es la estadística descriptiva, ¿ya? Primera parte se hace lo que es los cuadros y después la gráfica, ¿no? En este caso, acá tenemos gráfica de barras, acá tenemos otra presentación, histogramas, acá tenemos el diagrama circular. De estas formas son las presentaciones, ¿ya? Muy bien. Ahora, ya, a ver, vamos a ver este de acá, ¿ya? Ahora vamos a ver algunos ejercicios, se podría decir, para que podamos ver, ¿no? En cuanto a lo que es eh, variables, variables, ¿no? Como son variables eh, cuantitativa, cualitativa. Dentro de variable cuantitativa hemos visto lo que es dos tipos, ¿no? Variable cualitativa de la misma forma. En la variable cualitativa hemos visto lo que es nominal y también hemos visto en la variable cualitativa, como vuelvo a decir, hemos visto nominal y ordinal. No nominal es donde no tenía nada que ver con el orden, ¿no? En el ordinal sí tenía que ver el orden, ¿no? Variable cuantitativa, vemos lo que es la variable, el tipo de variable discreta, ¿no? Y también vemos lo que es la continua, ¿no? En la variable discreta es simplemente, se puede decir así, ¿no? Un conteo nada más, ¿no? Simple vista. Ya entonces, muy bien. A ver, vamos a ver ya. A ver aquí. Voy a compartir mi pantalla ya. A ver, ahí vemos eh, la práctica. A ver, dado el conjunto de variables con respecto a una investigación, ¿cuántas son cualitativas? A ver, vamos, escriban en el, voy a estar leyendo. ¿Cuántas son cualitativas? A ver, quiero cualitativas. El peso será cualitativa, la religión será cualitativa, la talla será cualitativa, el sexo será cualitativa, la edad será cualitativa o cuantitativa es.
¿La profesión será cualitativa o cuantitativa? Número La de edad, hijos, familia. ¿Será cuantitativa o cualitativa? Lugar de nacimiento, ¿no? Ahí en el ¿cuál? chat pongan cuántas son cualitativas. A ver, si lo mencionan, mejora ahí. Cualitativa, digamos, 4 me dicen ahí. Ya, entonces, si pones entre paréntesis, sería genial. Recuerden que cualitativa es nominal u ordinal. Cuantitativa es discreta o continua, tiene que ver con los números. A ver, el peso, yo quiero saber cuánto pesa mi hijo, por ejemplo. Me va a dar, la respuesta me va a dar un número. Entonces, el peso es cuantitativa, no es cualitativa. Ya, de esa forma tienen que analizar. Ahí me dicen, a ver, desde acá, ¿no? Úrsula. Desde Úrsula. Eh, Elsa. Cintia, ¿no? Zoila. Leslie. Janina. Nuevamente Zoila. Marta. Sareli. Ahí están de acuerdo. 4, dice. Muy bien, 4 están todos de acuerdo. 4. Muy bien, ahora vamos a ver ya. ¿Cuántos son? A ver, vamos a ver. Una de las variables cualitativas, la religión. Sexo. Muy bien, la religión es obvio, ¿no? ¿Por qué peso no? ¿Por qué? Porque me va a arrojar la respuesta, será 5 kilos, 6 kilos, está utilizando números, ¿ya? La religión no, puede ser adventista, puede ser, bueno, hay varios, puede ser, cristiano, puede ser, Testigo eh, de Jehová. no sé, varias religiones que hay, ¿no? Hay varias religiones y no estamos utilizando números, ¿cierto? No estamos utilizando, ¿no? Muy bien, por eso la religión es cualitativa, ¿ya? Otro, el sexo. ¿Por qué la talla no es? ¿Por qué? Porque utiliza números. La respuesta es números, el sexo no. El sexo puede ser femenino, masculino y listo. En eso nada más, ¿ya? La edad no es, porque la edad puede tener uno, bueno, acá puedo hacer una encuesta, algunos pueden tener, veo que sí hay jóvenes, ¿ah? 20 años, 30 años, de repente hay 40 años, bueno, el rango creo que es desde 20 a 40 creo, más o menos, un promedio, que yo estoy sacando mi conclusión, ¿ya? No sé, pues de repente estoy Número de equivocado. hijos. Ya, muy bien. Número de hijos por familia. ¿Será cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa. Cuantitativa, ¿no? Lugar de nacimiento es cualitativa, ¿no? ¿Se dan cuenta o no, no? Más o menos, ¿ves? Muy bien, ahí están viendo, me parece genial que estamos teniendo estas ideas, ¿ya? La respuesta en todo caso es 4. Muy Pero bien, ¿ya? Muy bien. En este caso, la variable cuantitativa sería religión, sexo, profesión, lugar de nacimiento. Ahí vamos a aprovechar. ¿Y las demás qué variables son? Cuantitativas. El peso es cuantitativa. Talla es cuantitativa. Edad cuantitativa. Número de hijos cuantitativa también. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a ver ahora. Ahora un poquito más. Vamos a un poquito pensar, ¿ya? Del problema anterior, indique cuántas son variables cuantitativas, continuas y discretas, ¿ya? Ahí escriban en el chat. Para continuas, peso,
Ahora estamos en variable cuantitativa, ¿ya? O sea, obviamente tenemos que ver ya lo numérico. Peso será variable cuantitativa de tipo continua. Obviamente religión es más, no es una variable cuantitativa, no es cualitativa la religión. Tenemos que descartar, por ejemplo, ahora lo que tenemos que trabajar nada más es en peso, talla, edad, número de hijos, nada más. El resto es variable cualitativa, ¿ya? Entonces, peso, talla, edad, número de hijos por familia, hay que ubicarlo entre continua y discreta, ¿ya? Muy, vamos a ver, ¿ya? En continuas, por ejemplo. Peso es, en continuo es peso y talla, ¿ya? Porque el peso va a requerir de coma decimal, la talla también, ¿ya? Muy bien. Discreta será la edad y número de hijos, es obviamente, ¿no? Muy bien, listo. A ver, vamos siguiente. Del siguiente, del siguiente, del siguiente cuadro, ahí tenemos profesión y tenemos número de personas. A, tamaño de la muestra. ¿Cuánto es el tamaño de la muestra? Y otro, ¿qué porcentaje de los encuestados son agrónomos, ¿no? Agrónomos. ¿Qué porcentaje? Ustedes saben cómo se utiliza, ya se encuentra el porcentaje, ¿sí o no? O sea, este 44 hay que dividir entre total y se ha encuestado a este total de profesiones, ¿ya? Algunos son profesores, agrónomos, médicos y farmacéuticos. El total de esto de acá viene a ser la muestra. A, 70, 44 más 30 más 56 igual a 200. Eso sería la muestra. Y el siguiente, el porcentaje encuestado son agrónomos. ¿Cómo se saca el porcentaje? Y esta cantidad hay que dividir entre el total, que sería 200, y simplemente multiplicarlos por 100% y me va a salir 22%. ¿Correcto? Listo, ahora para terminar, ya, a ver, vamos a ver este de acá. Bueno, vamos a completar según eso de acá. Bueno, eso ya lo van a ver ustedes ya en su diapositiva, ¿no? Cómo va a estar, ¿ya? De esta forma, ustedes ya hemos practicado, pues, ¿no? Frecuencia absoluta acumulada, relativa acumulada, todo eso, ¿no? Y me piden A más B más C más D y bueno, simplemente va a salir y vamos a encontrar la respuesta, ¿ya? Listo, esta de acá ya va a ser tarea, lo que lo van a hacer, ¿ya? Muy bien, eso ha sido el tema de hoy día. Espero que les haya gustado y bueno, orientado a la investigación, ya que es muy importante. Mi preocupación era eso, ¿no? Que al menos tengamos una noción para que más adelante no se les haga novedad, ¿no? Estos temas. Yo siempre soy esos, soy un profesor de que la investigación se debe enseñar desde el primer siglo, ¿no? ¿Por qué? Porque a diario vemos problemas, ¿no? Sobre todo en la institución, con los chicos, el comportamiento, el problema de aprendizaje, ¿no? Los problemas con, por ejemplo, el déficit de la atención y también problemas en la casa, el sociocultural, también el problemas, tipos de problema, ¿no? Hay varios en realidad, ¿no? Bueno, un docente tiene que estar, pues, preparado y debe laborar, creo yo, en función a la investigación, ¿no? Ya, bueno, está bien, ¿no? Está bien. Muy bien, entonces, hay que sacar siempre provecho, ¿no? Si es que, bueno, si Dios quiera, vamos a estar ahí, yo siempre voy a estar. Si se trata de ese tema de investigación, siempre voy a estar ahí con el tema de investigación, porque yo también estoy más enfocado en temas de investigación, ¿no? Sobre todo yo, y bueno,
he tenido varios profesores que a veces experiencia, ¿no? En el tema de investigación y, pues no quisiera que ustedes también puedan hacer lo mismo, ¿no? Y mi idea siempre ha sido de que un profesor, por eso, ¿no? Yo siempre hago que desde primero ya hagan su investigación. Después ya una vez que ya salgan, ni bien que salen, sustentan, listo, se acabó, ¿no? Ya y después ya van elaborando y con criterio. Muy bien. Si tuvieran alguna pregunta, algún comentario para levantarme la moral, tal vez. Sí, si Dios quiera normal, todos estamos, yo por mí normal, yo quisiera enseñarlo hasta donde hay, ¿no? Pero siempre, todos dependemos de nuestros empleadores, también ustedes, tanto yo también, igual que mi trabajo, y se puede dar como no también, pero qué bien que es en esta hora, porque en la mañana yo también trabajo en otra labor, en otra institución, de noche sí normal, ¿no? Y ahí estamos. Este mundo de investigación es amplio, amplio, amplio para que puedan sumergirse, ¿no? Ahí yo me compraba libros me hacían, yo leía un libro y leía otro libro, me confundía, leía otro libro, me confundía y así he pasado un montón de cosas, ¿no? Y esas experiencias de repente los puedo contar para que no puedan ocurrir de esa forma, ¿no? No simplemente ir a su objetivo nada más. Muy bien, sin más que decirlos, agradezco sus lindas palabras de lo que me dieron ahí. Sí, ya, si Dios quiera, normal, pues, ¿no? Vamos a seguir adelante. Dios mediante, yo me despido hasta la siguiente sesión y muchas gracias por su atención. Nos vemos. Chau, chau, cuídense. La siguiente semana normal, martes, ¿ya? Martes a la hora indicada. Gracias, nos vemos. Gracias, Profesor, muchas profesor. gracias. Gracias. Hasta Gracias. luego, profesor. Bendiciones. Igualmente, bendiciones a todos. Buen Cuídense. fin de semana. Profesor, buenas noches. Hasta Nos luego, vemos. profesor, Chao. gracias. Chao, cuídense. Profesor, buenas noches. Disculpe, ¿cómo nos vamos a registrar? ¿De la primera hora o segunda hora? No entiendo. Eh, Primero, eh, segundo. de la asistencia, ¿cómo nos vamos a registrar, profesor? No O me sea, ahí sale. viene de 7 a 8 y la segunda hora es de 8 a 8:20. 8:20. No, Muy no, bien. La segunda hora toca el profesor Néstor. Marquen la segunda hora. yo Ah, marqué la primera hora. Porque se supone que el profesor Néstor es de la segunda hora, de 8 a 9:20. Ya, sí, A ver, para empezar, esto de acá no hay recuperación, esto es una reprogramación nada más. Creo que quede claro, es reprogramación. El tema del día martes nada más ese es por hoy día nada más, ¿no? Tuve un problema nada más por eso, ¿no? No lo puedo dejar al aire también, ¿ya? Entonces, por eso el tema es una reprogramación, a mí me ha tocado, de 8 a 9:20, pues, ¿no? El día martes. Listo, nos vemos, chao, chao, cuídense.